Hola, muy buen día. Mi nombre es Jeremías Guzmán García Pérez. Soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en enfermería en la Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP. En esta ocasión voy a mencionarte las acciones que realizamos como enfermeros a los pacientes en etapa terminal y al cadáver. Vamos a mencionar tres puntos importantes. Primero, cuáles son esos síntomas, signos que presenta el paciente pues antes de fallecer y cómo nosotros podemos ayudarlos, cuáles son las formas en que nosotros podemos ayudar a los familiares y cuáles son los cuidados que nosotros debemos de dar al cadáver. Vamos a empezar diciendo pues cuáles son esos síntomas y signos. Primero que nada vamos a reconocer que pues esta es una de las etapas más difíciles que puede enfrentar el ser humano, porque después de estar acostumbrado a correr, a caminar, a trabajar, a ser una persona independiente en muchos de los casos. Hay personas que también tienen discapacidades desde que nacen, pero la mayoría de las personas somos personas independientes y al ir perdiendo capacidades físicas, al ir perdiendo nuestra independencia, al después necesitar de personas para poder comer, para poder movernos, es un proceso muy difícil de digerir. Entonces, primero que nada, nosotros debemos ser empáticos, debemos de ser siempre eh, pues comprensibles con las personas que puedan ser un poquito complicadas en la forma de actuar. Y bueno, pues también no solo el paciente es el que vive este momento doloroso, sino también los familiares, también nosotros como profesionales de la salud, porque somos los que vamos a convivir con esa persona y somos antes que nada seres humanos de carne y hueso que tenemos sentimientos. Entonces, pues todos los que nos involucramos con este paciente en la etapa terminal nos vemos de una forma u otra afectados. Bueno, pues vamos a mencionar cuáles son esos 8 síntomas muy frecuentes en esta etapa que presentan los pacientes. Vamos a recordar también que pues es difícil que alguien pueda decir con exactitud en qué momento alguien va a fallecer, porque no es posible, pero pues sí hay síntomas y signos que el cuerpo va como que presentando a medida que este momento se va acercando. Entonces vamos a mencionarlo y vamos a mencionar la forma que nosotros podemos ayudar también. Vamos a mencionar el primero, que es la nutrición y la dificultad que tiene el paciente para deglutir los alimentos. Cuando se acerca esta etapa, es muy frecuente que los pacientes pierdan el interés por completo de alimentarse o pierdan el apetito. Puede ser porque tengan dificultad para deglutir o puede ser que simple y sencillamente ya no tengan pues ganas de comer. Entonces nosotros podemos ayudarle buscando formas de poder alimentarlo, dándole sorbos de líquidos o de comidas con cuchara o con alguna jeringa sin aguja. También es importante que recordemos que si el paciente se niega rotundamente a recibirlo, nosotros no podemos forzarlos a que puedan comer. El segundo síntoma es el cambio del sueño. Los pacientes en este síntoma pueden empezar a tener muchos cambios de su horario de dormir. Pueden estar durmiendo durante el día y despiertos durante la noche. Entonces, nosotros debemos también como que pues de tomar ciertas medidas, por ejemplo, de platicarlo si nos está desgastando, el cuidarlo durante la noche, a lo mejor se pueda sedar durante la noche para que pueda dormir y así durante el día pueda estar despierto. Son opciones que que deben de considerarse antes de tomar en cuenta y también pueden tener mucha dificultad a la hora de despertar, no pueden despertar rápido, tarden para reaccionar. Entonces nosotros debemos de mantener un tono de voz suave a la hora de despertarlos, no gritarles y no moverlos de forma brusca. Si los vamos a mover para que se despierten, lo vamos a hacer de manera suave. Otro de los signos que puede presentar el paciente es eh, la dificultad, la pérdida del control de la vesícula, es decir, que pues la vejiga ya tiene control sobre su vejiga. Entonces el paciente
pues no nos va a avisar a la hora de que se va a orinar, cuando vamos a ver estar mojado. Entonces debemos de cambiarlo cada vez que lo veamos y mantenerlo seco, cómodo. Y a la hora de hacer estas prácticas debemos de nosotros mantener su privacidad, siempre estar conscientes de que estamos atendiendo a un ser humano como cualquier ser humano y que tiene los mismos derechos, que tiene dignidad, así como nosotros, y no por el hecho de que esté en una etapa terminal de su vida, debemos de tratarlo como querramos. Entonces siempre mantener la dignidad del paciente. Otro de los síntomas o signos que puede presentar el paciente también es la agitación y como esa forma en que pueda estar delirando. Es importante que cuando presente este síntoma nosotros mantengamos la calma, que no nos exaltemos, porque puede ser que el paciente pueda tornarse un poco brusco y pueda decirnos palabras ofensivas. Entonces nosotros debemos siempre de mantener la calma y no exaltarnos también nosotros, hablarle en un tono de voz suave, no alzarnos nuestro tono de voz, y sobre todo tratar las formas de tranquilizarlo, haciendo contacto con él suavemente para que pueda tranquilizarse y para que pueda recobrar la cordura, se podría decir. Y si vemos que por más que le intentamos, el paciente nomás no se tranquiliza, vamos a pedir ayuda médica para que el médico pueda evaluar si es conveniente que se le administre un sedante para que pueda tranquilizarse. Otro de los síntomas que presenta el paciente también es eh, la, la, el retraimiento. El retraimiento es un síntoma que el paciente va a presentar cuando pues ya tiene muy poco interés por sus familiares o por sus amigos, se va aislando poco a poco, y esto es un signo, es un indicador que el paciente se está preparando para despedirse de este mundo. Entonces es importante que nosotros tenemos en cuenta que es muy normal si el paciente va a estar distraído o no reacciona o está como que incluso puede llegar a parecer que está en coma. Y nosotros si debemos de hablarle, pero en un tono suave, recordarle, identificarnos por nuestro nombre y decirle las palabras que necesita para que pueda marcharse, o simple y sencillamente tomar su mano y siempre estar acompañando al paciente en cada uno de los síntomas que va presentando. Otro de los síntomas muy frecuentes que puede presentar los pacientes es el cambio de temperatura corporal. Debido a la debilidad que tiene el cuerpo, puede ser que el paciente presente fiebre. Incluso cuando nosotros tengamos frío, él puede tener calor, pero basta con que nosotros le quitemos las sábanas y le pongamos un paño húmedo en la frente para que el paciente pueda estar cómodo y se le pueda bajar la temperatura. O puede ser lo contrario, que el paciente en este síntoma pueda, debido a la poca circulación sanguínea, pueda tener las manos frías, los pies fríos también, incluso la piel se le puede tornar de un color grisáceo o morado y los labios se le pueden tornar un poco azules, pero al paciente no le molestan estos síntomas y estos signos, entonces es muy normal. Incluso si la fiebre vemos que es demasiado alta, se la podemos bajar administrando una acetaminofén si vemos que es extremadamente alta la fiebre. De lo contrario, basta con que le pongamos el paño y le quitemos la sábana. También es importante que nosotros podamos humedecer sus labios, porque normalmente se les suelen resecar cuando ocurren estos síntomas. Entonces podemos utilizar un bálsamo labial o con algún algodón o un hisopo poder humedecerle los labios. Otro de los síntomas que puede presentar el paciente en esta etapa es el cambio de respiración. Eh, el paciente puede disminuir su respiración, pueden tener pausas hasta de 30 segundos hasta un minuto, y esto es como respuesta a la debilidad corporal que está teniendo.
Entonces nosotros debemos de ayudarlo cambiándolo de posición o simple y sencillamente levantando la cabecera pues de la cama. Si vemos que a lo mejor sufre demasiada incomodidad por, por esto, por su respiración, podemos valorar si el oxígeno le podría ayudar. De lo contrario, no se considera recomendable porque normalmente cuando ocurre este síntoma, al paciente no le molesta. Es un síntoma muy normal del proceso. Otro de los síntomas y pues el último de los síntomas es la acumulación de secreciones y salivas. El paciente, volvemos a lo mismo, debido a la debilidad que tiene el cuerpo, ya no puede tragar, deglutir, entonces se le va acumulando la saliva y entonces esto que a la hora de respirar pueda parecer que estuviera roncando. Entonces basta que nosotros le cambiamos y lo pongamos en posición de cúbito lateral para que los ruidos disminuyan. Y claro, vamos a tomar un paño o papel para poder limpiarle las secreciones que están saliendo por su boca o por su nariz. Y pues estos son los 8 síntomas muy importantes que presenta el paciente en esta etapa terminal y así es como nosotros podemos ayudarle. También puede presentar el paciente alguna necesidad, si él lo requiere, de espiritual, por ejemplo, va a depender mucho de la religión que practique. A lo mejor puede querer confesarse si es católico y entonces nosotros debemos de ayudar en la medida que sea posible para que pueda recibir ese apoyo espiritual también. Y pues también vamos a mencionar el segundo punto, que es cómo nosotros podemos apoyar a los familiares. Vamos a tomar dos aspectos muy importantes pues en este punto. Uno es de que nosotros siempre debemos de ponernos en el zapato de los familiares, el saber que no la están pasando nada bien, que es un momento, un proceso difícil. El perder a un ser querido no es nada fácil y solo las personas que han experimentado este dolor pueden decir qué tan fuerte es y qué tan doloroso es este proceso. Entonces, ponernos siempre en el zapato de las demás personas y sumándole a eso, nosotros debemos de considerar que también pueden tener algunos otros problemas independientes a esto, a lo mejor crisis económica, crisis en su trabajo, con su familia, etcétera. Entonces, siempre debemos de tomar en cuenta eso para no tomarlo de muy manera personal, si a lo mejor en algún momento pueden llegar a ofendernos. Y bueno, pues precisamente el segundo punto es eso que estaba diciendo, el no tomarnos de manera personal lo que pueden llegar a decirnos, porque pueden haber ocasiones en las que nos puedan culpar por lo que están pasando sus familiares, o pueda hacer que, que nos puedan decir palabras hasta groseras. Entonces nosotros no debemos de tomarlo de manera personal, reconocer y comprender que están actuando desde su dolor, no están actuando de forma consciente, no lo están haciendo con esa intención, sino que pues es el dolor que los está moviendo. Y entonces también en la forma en que nosotros vayamos a dirigirnos hacia los familiares también es muy importante que lo hagamos de manera empática, que utilicemos palabras adecuadas y ponernos siempre en el lugar de ellos, decir cómo nos gustaría a nosotros si en esa situación estuviéramos que nos dijeran las cosas. Entonces eso nos puede ayudar para que nosotros podamos decir las palabras adecuadas. Y pues vamos a pasar al tercer punto. De esta forma vamos a ayudar a los familiares y también debemos de considerar también que los familiares pueden llegar en un momento en el que quieran llevárselo a su casa. Entonces identificar siempre a una persona que sea responsable para que nosotros podamos darle todas las indicaciones que deban de seguir para que lo cuiden en su casa y también si a lo mejor tenga se le está administrando algún medicamento, poder decirle la dosis, el horario y todas esas cosas para que puedan los pacientes cuidar de manera adecuada a su familiar en su casa. De lo contrario, el paciente si se encuentra en el hospital, pues debemos de ayudarle haciendo todo lo que dijimos anteriormente. Y por último, ¿cuáles son los cuidados post-mortem que realizamos nosotros como profesionales de la salud? Y son esos cuidados que realizamos al cadáver. Cuando
hecho ocurre, cuando el paciente fallece, el médico debe reconocerlo primero que nada y extender el correspondiente certificado de función. Cuando ha extendido el certificado de función, nosotros vamos a notificar a los familiares, siempre haciéndolo de manera empática, utilizando palabras adecuadas, para que el paciente pueda estar unos minutos con el cadáver, con el fallecido. Después vamos a pedirles que se retiren y vamos a nosotros a preparar el cadáver para que pueda ser trasladado. Primero que nada vamos a tomar en cuenta que debemos de tratar siempre al cadáver con mucho respeto, con, con silencio y con mucha discreción también. Después de saber esto, vamos a reunir al personal necesario, vamos a colocarnos bata, vamos a colocarnos mascarilla, vamos a colocarnos guantes después de habernos lavado las manos y después, si el paciente estaba compartiendo habitación con más eh, personas, vamos a aislar el cadáver con cortinas, vamos a primero que nada a realizar la higiene correspondiente, que es lavar, limpiar la cara, las secreciones que pueda tener, peinarlo, rasurarlo, afeitarlo, si era hombre, y después vamos a taponear los orificios naturales como son los oídos, la nariz, la boca, etc. Si el paciente no cerró los ojos a la hora de fallecer, vamos a cerrarle los ojos también y después vamos a colocarlo en forma de cúbito lateral. Para retirar la sábana sucia vamos a colocar el sudario en forma de rombo para que después podamos doblar las esquinas superiores y dejar al descubierto la cara, y vamos a sujetar el sudario con esparadrapo, y después de haber descubierto la cara y doblado las esquinas superiores vamos a cubrir el tórax con el sudario y las extremidades inferiores también vamos a sujetar con el esparadrapo, y después vamos a colocar pues en el pecho una tarjeta donde se pueda leer el nombre del paciente, del cadáver, del fallecido, y sus apellidos, el número de la cama, el número de la habitación y de la sala en el que falleció. Después vamos a cubrirlo con una sábana y vamos a trasladar el cadáver para que se lo puedan llevar, y después vamos a recoger todas las pertenencias del fallecido y las vamos a entregar a sus familiares. Vamos a después informar al servicio de limpieza y vamos a retirarnos los guantes, retirarnos pues el equipo que utilizamos y pues lavarnos las manos, y así es como termina este proceso laborioso del acompañamiento al enfermo, a los pacientes en etapa terminal, la ayuda a los familiares y también después los cuidados post-mortem. Agradezco mucho tu atención y nos vemos hasta la próxima.